Y en este último bloque de Estudio Político pasamos a otro tema, Germán, de mucha actualidad y que ha causado, por supuesto, impacto y conmoción. Un supuesto caso de abuso sexual a menores de un jardín de infantes aquí en Mar del Plata, del Instituto Giannelli. Pero vamos a ocuparnos hoy de cómo es el proceso penal que se sigue a un menor víctima de este tipo de delitos. Por eso hemos invitado al juez de garantías, Juan Tapia. Gracias por estar, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿es válido la declaración de un menor víctima en un proceso penal? Sí, por supuesto que lo es. Y desde ya está bueno aclarar que en un proceso penal lo que se hace es una actividad muy parecida a la que hace un historiador o un cronista periodístico. Es decir, buscar las fuentes de información de algo que ocurrió en el pasado y tratar de reconstruir las piezas de ese rompecabezas para tener una historia y sobre esa historia consecuencias jurídicas, que pueden ser la imposición de una pena si se verifica la comisión de un delito. Una de esas fuentes, una de esas herramientas centrales, por supuesto que es contar con el relato de él que ha sido víctima de un delito, y en este caso la ley contempla un procedimiento especial para que ese testimonio de un joven menor de 16 años, en este caso, pueda ser incorporado al proceso penal cubierto de una serie de garantías. Quiero decir, en los últimos años se han contemplado una serie de garantías para las víctimas de delito, pero en este caso hay que agregarle que, además de víctima, es un niño. En consecuencia, lo que el proceso penal debe procurar es que ese recorrido no termine revictimizándolo con una reproducción de un relato que sin dudas puede ser, de alguna manera, afectarlo psicológicamente. Entonces, ¿cuál es la herramienta central que se introduce a través de la ley? Un sistema que garantice tres cuestiones. Por un lado, que no haya un contacto directo entre la víctima y el ofensor. Procurar que el relato de la víctima sea desprovisto de esa presión psicológica, de esa carga que sin duda lleva la presencia del ofensor en ese mismo momento. A lo que sucede con los mayores. Los mayores tienen que declarar en los juicios orales con la presencia en un ámbito público de quienes son los imputados. Segunda garantía central, la búsqueda de un espacio adecuado para que ese joven pueda producir su relato con tranquilidad, eso se llama la cámara Gesell, un espacio especialmente acondicionado, con un sistema de videoconferencia, donde ese menor víctima del delito puede conversar con un especialista que le recibe esa declaración, ¿no? Un especialista que no es un operador judicial de los habituales, no es un abogado en el rol de defensor, fiscal o juez, sino es un psicólogo especialista en maltrato o abuso infantil, que va a ser el que conduzca ese interrogatorio. Y el tercer elemento, que ese relato no tenga que ser reproducido nuevamente en el juicio en diversas oportunidades, de modo tal que se conserve esa información, se documente, se registre en forma audiovisual y se lleve al juicio oral esa prueba de la etapa de investigación, evitando lo que es la revictimización propia de este tipo de situaciones de abuso. Doctor, ¿cómo es la cámara Gesell? ¿Quiénes pueden estar presentes? ¿Cómo funciona? Bien, está en Mar del Plata, insisto, es un procedimiento que se ha incorporado sobre todo en los últimos años a partir de reformas legislativas y consiste de dos oficinas o de dos espacios. Un espacio en el cual se encuentran presentes el fiscal que conduce la investigación, el juez de garantías, porque hay un protocolo que establece también la necesidad de que el juez de garantías controle la legalidad de ese acto, aunque no forma parte produciendo preguntas de ese interrogatorio, el defensor del imputado, de modo tal que el imputado también pueda formular preguntas y que su derecho de defensa en juicio se vea garantizado, e incluso la posibilidad de que esté presente el propio imputado, en esa oficina sin ningún tipo de contacto con la víctima del hecho. En forma paralela, en la oficina lindera o cercana, dentro del mismo edificio, existe el espacio especialmente acondicionado, insisto, con ciertas características de tranquilidad, incluso existen regulaciones sobre cómo deben ser los colores de la oficina, cómo deben estar instaladas las cámaras presentes en el lugar, donde hay una psicóloga especialista en la forma de interrogar, que implica ir matizando las preguntas centrales y neurálgicas sobre el hecho con otro tipo de preguntas, ¿sí?, que permiten entrar en confianza al niño y que además permiten vertir un relato absolutamente libre y espontáneo en esas circunstancias. Y hay una computadora en la cual esta especialista va recibiendo las preguntas que quieren formular tanto el fiscal como el defensor, garantizando esa igualdad de partes entre la que acusa y la que se defiende. De modo tal que algo que puede estar en tensión, como es el derecho de defensa en juicio del imputado, esté también garantizado con la posibilidad de producir preguntas, pero no de manera directa, sino a través de un especialista que, insisto, revisa la legalidad de la forma en que esa pregunta es conducida. Bien. Bueno, doctor Juan Tapia, muchísimas gracias. Ha quedado bastante claro entonces cómo es el proceso penal que se sigue a un menor que es víctima, que es un caso bastante específico y puntual. Muchas gracias por haber estado. Gracias a ustedes, buenas noches.